Nos reunimos como familia para vivir este memorial donde Cristo, aún en medio de las tormentas que sacuden el mundo y amenazan la estabilidad de la barca de la Iglesia, se hace presente para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Dispuestos a dejarnos confortar por su amor, iniciemos nuestra Eucaristía. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí a tu disposición. Del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en esta celebración de la Santa Eucaristía. Qué alegría que estén con nosotros. Ya vamos llegando casi a la mitad de este mes de agosto. El tiempo avanza, pero también el encuentro personal con el Señor también se acerca. Por eso no aplacemos nuestra conversión. No sabemos el día en que daremos cuentas al Señor. Por eso vivamos este momento de gracia y de bendición que nos permite el Señor vivir haciendo lo correcto, lo conveniente, pidiendo perdón, perdonando y sobre todo estando muy unidos al Señor. Oramos por el cumpleaños de Marta Liliana Ángel, Mateo Castro Ángel, Juan Ricardo Correa y Yemali Gutiérrez. También oramos por la salud y recuperación de Fernando Posada y Diego Valencia. Saludamos a los amigos de TV Familia y TV Peñol. Bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, todos somos pecadores. Hemos ofendido al Señor de 4 maneras: con el pensamiento, con las palabras, con las obras y también con el pecado de omisión. Es decir, pude haber hecho el bien, no lo hice por pereza, por negligencia, por lo que haya sido. Pude haber evitado el mal y no lo evité, quizás por las mismas razones. Con humildad pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros.
gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor, después del huracán un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto de fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen, y la gloria habitará nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas.
Suyos son los patriarcas y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que nos presenta San Mateo nos presenta una escena muy humana. Una escena que nos puede pasar a todos los seres humanos. Y es que cuando estamos delante del viento contrario, o como dice el Evangelio, de la fuerza del viento, en otras traducciones, tormentas, es posible que nos lleguen dudas sobre Dios. Es posible que su amor y hasta su misma existencia sean puestas a prueba o sean puestas en duda. Y en cuanto nos entran dudas, nos puede suceder como a Pedro. Nos hundimos. Sí, nos podemos hundir en el desespero, nos podemos hundir en la angustia, nos podemos hundir en los miedos, en los temores. Y ese hundimiento nos aleja de Jesús, nos aleja de Dios. Cuando Pedro empezó a hundirse, se alejaba del Señor hasta que Él le toma la mano. Ahora bien, ¿qué pasa? Que siempre que nos alejamos de Dios, perdemos. Siempre perdemos. Me explico. ¿Te alejas de Dios porque un hijo se te muere? ¿Acaso porque te alejes de Dios, ese hijo entonces va a resucitar? ¿De verdad va a resucitar porque ya no vuelvas a la misa, ya no vuelvas a rezar más? ¿De verdad crees que va a resucitar porque no, Dios, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué me castigó? ¿Por qué no me recuperó al hijo? Mira, tu hijo va a seguir muerto, pero tú vas a estar solo.
Vas a estar solo para enfrentar ese duelo de la muerte de tu hijo. Otro ejemplo, de repente en un examen de rutina te detectan un cáncer. Y al enterarte del cáncer inmediatamente te enfadas con Dios. Dios, pero ¿por qué lo permitiste? Dios, ¿y por qué a mí? Y en el mejor de los casos empiezas a rezar, Señor, cúrame, por favor, sáname, tú lo puedes hacer. Y resulta que en vez de que el cáncer se cure, el cáncer se sigue propagando. Y entonces terminas por alejarte de Dios. Pregunto, ¿se te va a curar el cáncer porque te alejes de Dios? ¿Se te va a curar el cáncer porque hayas dejado de ir a misa o de rezar? ¿Se va a curar por eso? No, por el contrario, no tendrás fuerzas, no tendrás ánimo. Seguramente se empeora el cáncer, te hundes en la amargura, te hundes en la depresión, te hundes en el sufrimiento. Repito, siempre está la tentación del reproche, del reclamo, del enojo, del por qué a mí, o del por qué no me escuchas a mí, o del por qué me olvidaste. O simplemente del rompimiento total con Dios, dejar de creer en Él, abandonar a la iglesia y decir, no creo en nada ni en nadie. Pues bien, todo esto es una tentación permanente que tiene el ser humano, permanente. Ahora bien, ¿qué pasa? Que se nos olvida que el mismo Dios y hasta la misma Santísima Virgen María tuvieron que padecer el dolor, tuvieron que enfrentar el dolor, el sufrimiento. Y eso que Jesús es Dios. Y la Virgen, la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y no estuvieron exentos al sufrimiento. Por ejemplo, la Virgen María tenía todos los argumentos válidos para hacerle reclamos a Dios, incluso para dejar de creer en Él. Por ejemplo, ella pudo haberle dicho, oíste Señor, usted no me eligió pues para ser la madre de tu muchacho. Y sabes, yo te obedecí, yo siempre he estado dispuesta a hacer tu santa voluntad, yo nunca te he ofendido. Entonces no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. A ver, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué he hecho de malo para tener que soportar tanto dolor? ¿Acaso no soy la Inmaculada Concepción? ¿Acaso no dices que soy la bendita entre todas las mujeres? ¿Acaso no dices que soy la llena de gracia porque se me murió el esposo, viuda? Mis papás, Joaquín y Ana, huérfana. Y fuera de eso, mi único hijo, y mire cómo termina muriendo. Sola, pobre, olvidada, porque a mí, y yo que estoy pagando todos los argumentos para reprocharle al Señor. Y nada de eso hizo la Virgen. La Virgen María, en medio de las tormentas que tuvo que padecer, y muchas, jamás le hizo un reclamo al Señor. Jamás le hizo un reproche al Señor. La Virgen María jamás se enojó con Dios. La Virgen María jamás se resintió contra Dios. Jamás se enojó con Él. Jamás dudó o perdió la fe en Dios. Ella nunca se hundió en el dolor. Y eso que fue grandísimo su dolor. La llamamos la dolorosa. Todo lo contrario, incluso en el momento máximo de dolor que puede sentir un ser humano, dicen que perder a un hijo es lo más impresionante, el dolor más grande. Ella le tocó verlo morir, pero no en una cama, ni enfermo, sino humillado, despreciado, lacerado, clavado en una cruz, ensangrentado, herido. En ese momento máximo de dolor, ella estaba ¿qué? De pie, no hundida, como Pedro que se hunde, no, de pie, erguida, enfrentando ese momento. Y eso que ella, repito, es la madre de Jesús, el Hijo amado de Dios Padre. Y nosotros, que sí somos pecadores,
que no somos inmaculados, somos pecadores. Y nosotros que sí somos egoístas. Y nosotros que sí somos soberbios. Y nosotros que sí hemos dado la espalda tantas veces a Dios. Y que incluso le hemos olvidado. Y en muchas ocasiones lo buscamos solo para que nos ayude en momentos de necesidad. ¿Sí le hacemos reclamos a Dios? ¿Sí le hacemos estos reproches? ¿Y si nos enojamos airadamente? Lo que la Virgen no, yo sí lo hago. Y hasta decimos con toda soberbia, no creo más en Dios. Qué ejemplo el que nos da la Virgen María. Pero no solo eso, vayamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, igualito. Pregunto, es que a Jesús le fue muy bien. Eso que es Dios y hombre verdadero, ¿le fue bien? Es decir, todo el mundo hablaba bien de Jesús. Todo el mundo lo aplaudía. Todo el mundo lo elogiaba. Todo el mundo lo felicitaba. No, hermanos, a Jesús lo persiguieron, lo torturaron, lo maltrataron, lo golpearon, le pusieron una corona de espinas, lo humillaron, lo subieron a una cruz y murió solo y abandonado en esa cruz. Y no solo eso, cuando era jovencito, su papá, José, se le murió. Salió a predicar sin mucho éxito, con mucha resistencia y mucho rechazo. A los 3 años de estar predicando, ya lo querían matar. Se consiguió 12 amigos. Uno le resultó traidor. Otro lo negó. Otro dudó de él. Y los demás huyeron por cobardía. Y en el que más confiaba, aquel con el que iba a construir la iglesia, lo negó diciendo, yo no conozco a ese hombre. Y él, que había pasado por el mundo haciendo el bien, le aplicaron la muerte más terrible, más cruel y más atroz, la cruz. Y yo pregunto, Dios, ¿por qué permites el dolor en mi vida? Se lo pregunto al Dios del dolor. Se lo pregunto al Dios que padece el dolor. Es que, hermanos, a ver, entiéndame, el dolor nos hace parecidos a Dios. El dolor nos vuelve muy parecidos a Él, que ya ha padecido el dolor. Él sabe lo que es una humillación, una traición. Él sabe lo que es que a uno lo persigan, lo calumnien, lo critiquen, digan mentiras, blasfemen. Él sabe todo eso. Si te ha pasado, Él lo sabe. Si te ha pasado en tu vida, Él lo sabe. Él lo sabe. Dejemos de estar creyendo que Dios está allá escondido en el cielo donde no necesita seguro médico. No. Dios está sufriendo con el hombre. Dios está sufriendo contigo. ¿O acaso uno de sus nombres no es Emmanuel? El Dios que siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros, se solidariza con nuestro dolor. A Dios lo engañan, a Dios lo venden, a Dios lo rompen, a Dios lo ahorcan, a Dios lo hacen sufrir, a Dios lo matan. No hay dolor que no sufra Dios. No hay dolor que no hayamos sufrido nosotros, que no lo haya padecido Él primero. Dios llora nuestras lágrimas, carga con nuestros sufrimientos, sufre nuestras enfermedades. Tu hijo, ese pequeñito que está sufriendo, quizás en una camita, Dios pasa las noches junto a él, llorando sus mismas lágrimas. Él siempre lo acompaña. Por eso, hermanos, Dios es muy diferente a como nos lo imaginamos la inmensa mayoría de los seres humanos. Con esa imagen que tenemos los seres humanos de Dios, nos imaginamos muchas veces como una mente poderosa que no sufre, que no le pasa nada malo y que simplemente organiza las cosas para que sucedan de tal forma que unos un día estén felices y otro día estén sufriendo. A uno les vaya bien y que a otro les vaya mal. No. Es más, les cuento algo. A Dios siempre le va mal. Sí, a Dios siempre le va mal. Pregunto, ¿a quién es el que más se le critica en este mundo? A Dios. ¿A quién más se le niega en este mundo? A Dios.
¿A quién se le traiciona más en este mundo? A Dios. ¿Y a quién es al que más se le pone en duda su existencia en este mundo? A Dios. ¿Y a quién se le hace más reclamos, más reproches? A Dios. Claro, a Dios siempre le va mal. Los que quizás de pronto lo vamos conociendo, amando, es distinto, pero los que no lo quieren todavía, los que no lo aman todavía, ¿qué? ¿Cómo lo tratan? ¿O cómo lo tratamos con nuestro pecado? Dios es el abandonado, Dios es el rechazado, Dios es el despreciado, Dios es el olvidado, Dios es el amor descorazonado. Este año, la promoción de 11 del colegio donde yo sirvo, colegio de la Universidad Pontificia Bolivariana, decía a los chicos: padre, ¿usted por qué se hizo sacerdote? Y yo le respondía a los chicos: muchachos, yo me hice sacerdote para consolar a Dios. Abrían sus ojitos todos sorprendidos y volvían a preguntar: ¿y por qué para consolar a Dios? Y yo les decía: sí, es que Dios está muy desconsolado. Y es algo por lo que vale la pena entregar la vida siempre. En cada persona que sufre, en cada uno de ustedes, en cada uno de las personas hay un Dios que necesita consuelo. Y vale la pena vivir para consolar a Dios presente en las personas. Me he hecho sacerdote para defenderlo a Él y para enseñar un poquito a amarlo. Pero Dios, claro, es adolorido y desconsolado. ¿Por qué? Porque permanentemente, oiga, y usted deja que yo tenga problemas. Pues, hermanos, vivir es tener problemas permanentemente. ¿Y yo por qué me tengo que enfermar? Sencillo, porque los sanos se pueden enfermar. ¿Y por qué me dio cáncer? Porque todos lo podemos desarrollar, todos. ¿Y por qué estoy perdiendo la memoria? Porque como vivimos hoy en día tanto tiempo, para perderla es muy fácil. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí, a cualquiera. Nos puede pasar, porque nos puede pasar. Pero Él permanentemente recibe reproches, reclamos y poco acción de gracias. Miren, el gran científico Albert Einstein decía que había dos maneras de vivir la vida. La primera, la manera como la viven los que creen que no existen los milagros. Y la segunda, la manera como vive la vida los que creen que todo es un milagro. Hay dos maneras de vivir la vida. La manera como la viven los que creen que no hay milagros, y entonces los que creen que no hay milagros creen que estamos solos. Los que creen que no hay milagros creen que todo es una desgracia, solamente una desgracia, que toda enfermedad es solamente enfermedad y que todo dolor es únicamente dolor. Porque como no hay lugar para los milagros, entonces la vida simplemente se entiende como unos pocos momentos de bonanza, que nadie tiene demasiados, y unos largos momentos de desventuranza, que todos tenemos muchos. Pero hay otra manera de vivir, y es vivir la vida considerando que todo es un milagro. Que el sol que despuntó esta mañana, que la lluvia que cayó en la noche y en la madrugada son un milagro. Que el deslave de tierra que cayó y que por el momento van 10 personas muertas, podrían haber sido 100, podrían haber sido 10, podrían haber sido los que sea, pero si se salvó, aunque sea una sola persona, ya es un milagro. Y que incluso hay datos de alguien que pasó un minuto ante una moto y para él eso es un milagro, porque pasó y no le tocó la avalancha. Y que es un milagro que no haya caído más montaña, porque por irresponsabilidad humana, recuerden que Dios permite la libertad del hombre, pero por irresponsabilidad humana pusimos unas máquinas y unas volquetas a comerse un monte o una montaña que no debería darse comido. Pero claro, cuando la montaña se cae, la culpa es de Dios. Claro, se me había olvidado. Que es el que tiene la culpa de todas las desgracias que suceden en esta tierra, que es el que tiene las culpas de todas las causas que
que nosotros por malas decisiones cometemos. Pero hermanos, todo es un milagro. Tu hijo, tu hija, tu corazón palpitando es un milagro. Y tal vez Dios no pueda hacer el milagro de levantarte de esa silla, pero hace el milagro de tener andando tu corazón y de hacer de ti la persona que eres. A veces son milagros pequeños que no nos parecen milagros, porque nosotros querríamos que los milagros fueran grandes, como en las películas. Pero ¿qué milagro fue más grande? ¿Devolver la vista al ciego de Jericó o devolver la fe al apóstol que negó 3 veces? ¿Qué milagro fue más grande? ¿Levantar de la tumba al hijo de la viuda de Naín o levantar de la vida postrada de una mala mujer a aquellas que sorprendieron en adulterio y que él no apedreó? ¿Qué milagro más grande? ¿Sacar de la tumba a Lázaro el muerto o regalarnos la vida eterna a todos nosotros? Por tanto, no lo olvidemos, la tormenta, el sufrimiento, el viento contrario, la fuerza del viento es el lugar donde probamos la calidad de nuestra humanidad, la calidad de nuestra fe, y no el lugar para perderla. Amén. Les invito para que juntos profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, Fue crucificado, muerto y sepultado. descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Dios que se manifiesta en lo profundo de nuestro corazón y nos va a implorar su misericordia, dirijamos nuestra oración con sencillez y digámosle confiados: Dios de misericordia, escúchanos. Dios de misericordia, escúchanos. Por la Iglesia y sus ministros, para que, por la fuerza del Evangelio, siga anunciando la victoria de Cristo en medio de las tormentas del mundo. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por los gobernantes de las naciones, para que, fortalecidos por el Espíritu Santo, brinden a sus comunidades, especialmente a las más vulnerables, un futuro justo y en paz. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por todos los niños y ancianos víctimas del maltrato y el abandono, para que encuentren en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, el consuelo y la fortaleza de la fe. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por los que viven en el miedo y por los que vacilan en su fe, para que vuelta su mirada en Cristo Jesús, recuperen la fortaleza y la esperanza. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Por todos los que participamos de este banquete eucarístico, para que sigamos descubriendo la misericordia de Dios que nos da su salvación y sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Oremos. Dios de misericordia, escúchanos. Todas estas súplicas y las que muy seguramente quedan en lo más profundo del corazón, te las entregamos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En manos extendidas te ofrecemos lo que de gracia recibimos, con el vino y con el pan. Ofrezcamos al Señor toda nuestra vida entera, que alabanza
hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia, que tú mismo nos has dado, y que tu poder convierta en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y los ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo Fideleón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre,
Estamos en la novena de nuestra Madre Asunta a los cielos. Su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gustad y ved, qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña en mi vida hasta el fin. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús,
en compañía de María Santísima y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. Ante tu altar